Ya estamos en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos. Sí, no, porque es recíproco. Yo agradezco también, primero por destacar mi opinión, que soy un francotirador que no tiene medios de expresión en el establishment, ¿no? Claro. Pero también por el hecho de que es una oportunidad de difundir que de otra manera la gente no puede tener acceso. Si alguien no abre la canilla de las radios o de los audios, ¿no? En general. Te hago un comentario, aunque supongo que ese es el tema central, ¿no? El del acuerdo con el fondo. Sí, claramente ese es el tema central. Sí, a mí no me gusta usar calificativo porque parecen términos políticos de barricada y no quiero entrar en ese terreno, pero para usar una expresión gráfica, estamos asistiendo quizás a uno de los días históricos más aciagos de la historia financiera argentina. Un momento de rendición incondicional ante las exigencias del Fondo Monetario, que no solamente es lesivo a los intereses del Estado argentino y por ende al pueblo argentino en general, sino que va a traer consecuencias impredecibles en el futuro, porque queda establecido un régimen de servidumbre en materia de política económica del cual la Argentina le va a costar librarse. Y esto yo arranco con una paradoja. Pensar que durante tantos años, décadas, se vivió pidiendo que intervenga el Congreso de la Nación porque el Congreso, salvo honrosas pero minoritarias excepciones, nunca quiso tratar en la sentencia del juez Ballesteros sobre la causa Olmos, ¿verdad? Nos hemos cansado de decirlo, de repetirlo, esto debiera ir al Congreso, la clase política omitió en contra de sus deberes constitucionales hacerlo, y nunca el Congreso se metió en forma directa. La primera vez que lo hace formalmente es ahora y para rendirse. Por una exigencia del Fondo Monetario que le puso entre la hoja de ruta que el Fondo Monetario le diseñó a la Argentina, está que el acuerdo que se firmase tenía que tener, según la diplomática expresión del Fondo, amplio consenso político. Se lo repitieron 20 veces, amplio consenso político. ¿Cómo se traducía eso? Primero, ley del Congreso, y después incluso respaldo de las principales asociaciones empresarias y sindicales que le daban el ok al acuerdo. Con lo cual se logra lo que para mí son los tres objetivos principales del acuerdo. El primero y fundamental, que después los otros dos huelgan, es convalidar el stand-by de Macri del 2018, salvando al gobierno Macri de sus responsabilidades políticas. Después se seguirá o no, si la burocracia judicial lo quiere, con el juicio a Macri, pero cuando el acuerdo ya está convalidado política e institucionalmente. Pero paralelamente se le sacan las castañas del fuego al Fondo Monetario, que estaba gravemente comprometido por haber dado un préstamo irresponsable contraviniendo a sus propios estatutos, fundamentalmente el artículo 6º que le prohíbe prestar a países que utilicen sus recursos para sostener una corrida cambiaria, como hizo la Argentina. Así que quiere decir que el objetivo primario de que todo el mundo se comprometa es para que de ahora en más nadie pueda levantar en el futuro el dedo a decir este acuerdo fue irregular, este acuerdo porque está sancionado, remachado, puesto por ley del Congreso, es un tratado internacional, etcétera, y la Argentina pierde toda posibilidad de discusión legal y consecuentemente política para este acuerdo. Claro, derrumbaron la última valla que había, ¿no? ¿Cómo? Derrumbaron la última valla que había de contención, que era la posibilidad de que Argentina discutiera la legitimidad de los procedimientos con los cuales se otorgaron
los créditos, la magnitud, etcétera. Quiero preguntarle porque en realidad todo esto se hizo, desde mi humilde punto de vista, con el beneplácito de las dos fuerzas mayoritarias, más otras fuerzas, pero de las dos mayoritarias. Sí. ¿Usted piensa que en realidad hay una gran controversia al interior, por lo menos del Frente de Todos, donde hay una cantidad de diputados que votaron de manera negativa, pero sorprendentemente se mantienen adentro del mismo gobierno que impulsó justamente este episodio tan lamentable? No, desde ya no. Es decir, esto es teatro, es una teatralización dentro de la coalición de gobierno entre quienes no quieren quedar pegados y que lo han hecho en una forma tan infantil que ni siquiera les da el mérito de haber votado por la negativa. Porque esto, para entenderlo, está perfectamente claro. Acá queda comprometido, y esto es muy grave para la Argentina, queda comprometida toda la clase política mayoritaria con representación parlamentaria, queda comprometida toda la partidocracia. Habrá, como hay, excepciones meritables desde ya, pero sumamente minoritarias de quienes votaron por posición en contra, ¿no? Cosa que es valorable, pero no incide en el resultado. Pero también está la hipocresía del kirchnerismo a través de la cámpora, porque, como vos decís, forman parte del gobierno, están en los cargos, están metiendo cada vez más gente, lo único que se preocupan es en ocupar cargos de gobierno, no de hacer política, ¿no? Y cuando llegue el momento, lo único que hacen hipócritamente es votar por la negativa con la única finalidad de no quedar pegados ellos a un acuerdo que convalidan. Porque lo he repetido muchas veces, si Máximo Kirchner, como jefe de la bancada oficialista, estaba en desacuerdo, su responsabilidad es mayor y tendría que haber dado la batalla parlamentaria él en su bloque. Claro. No, él se fue ofendido, ni siquiera participó de las reuniones de comisión. O sea, eso desde el punto de vista político y lógico es una cobardía y además es una irresponsabilidad. Y en la práctica es una teatralización. Yo me hago el ofendido para no estar, mientras dejo que los demás manejen el tema. Y ojo que acá se está vislumbrando lo que para mí es el juego político previsible, no me meto tanto en el tema político, quizás eso lo manejas mejor vos, ¿no? Que es que no es casual que quienes hayan piloteado esta negociación con la cabeza de clave sea Sergio Massa, el titular de diputados, que para mí es el hombre que está piloteando y va a pilotear la segunda parte del mandato Fernández. Ya está perfectamente claro. No nos olvidemos que Massa, hasta pocos meses antes de las elecciones del 19, estaba negociando su alianza política con Macri. Sí. Después dio una voltereta y apareció ligado a Fernández para la coalición cristinista, pero es un hombre que está ligado a intereses norteamericanos del Consejo de las Américas, donde han transitado varias veces, y es a quien se le atribuye haber destrabado el acuerdo con los fondos buitre del año 2020, donde la Argentina se rindió a los fondos buitre aceptándole prácticamente sin descuento, un 1% de simbólico, ¿no? Ante deudas que los fondos buitre con Macri habían comprado al 25% de su valor. Y la Argentina terminó reconociéndoselo después de una larga negociación de 9 meses, se los terminó reconociendo sin obtener quita alguna. Pues simbólicamente le establecieron una quita, creo que fue del 1.2%. Sí. Era una risa. ¿Cómo compraste una deuda como bono basura a valores de menos del 30%, llegaron creo que al 23, al 22%, según los títulos, ¿no? Los compraste para después especular reclamándoselo al gobierno al valor nominal, al valor nocional de los títulos, o sea,
compro bono basura a 25 y se lo reclamó con derecho legal, ¿no? Sí. Al titular, que es el Estado argentino, por 100. El Estado negocia 9 meses y no obtiene ni una miserable quita, porque, o mejor dicho, obtiene una miserable quita del 1%, casi una sobre propina. un total que resultó ser de 108 mil millones de dólares, donde como agravante la Argentina, lo mismo que al fondo, le estuvo pagando intereses mientras negociaba, lo cual lo hemos hablado. Es un absurdo jurídico y financiero, porque cuando se negocia un concurso porque un deudor no puede pagar, se suspenden los pagos de capital y se interrumpe el devengamiento de los intereses. En cambio, la Argentina hizo exactamente lo contrario, con los fondos buitre primero, durante los 9 meses de supuestas negociaciones, y con el fondo durante los 2 años y pico que estuvo pagándole intereses y capital. Por eso hablo de que... Me querría detener un minutito nada más en cómo llegamos a esta situación donde el viernes el Congreso, la Cámara de Diputados votó como votó, ahora está el tratamiento en el Senado a toda velocidad, pero cómo llegamos hasta aquí, porque la impresión que yo tuve es como que frente a una situación de guerra, digamos, quienes son los combatientes acumulan balas. Pero resulta, en este caso serían dólares, por decirlo de alguna manera, pero resulta que nosotros como acto de buena fe le fuimos dando las balas al enemigo. Cuando llegó la situación, ¿a qué pelea íbamos a ir si no teníamos una bala? La habíamos entregado todas. Exacto, estos pagos de buena voluntad condicionaban todavía más la incapacidad argentina, porque ¿cuál es el eslogan, la última ratio que se puede apelar? La que está haciendo gobierno, oposición, establishment, acreedores, Fondo Monetario, no al default. Con esto nos salvamos del default. Default quiere decir incumplimiento, y no es una mala palabra, es una situación de hecho. Claro. Y la Argentina, con el argumento de que fue esgrimido desde el primer día por el gobierno Fernández, apenas asumió en el año diciembre del 2019, ¿te acuerdas que su planteo formal fue: no vamos a caer en default, la Argentina no va a incumplir sus obligaciones, la Argentina es solvente, la Argentina va a pagar, lo único que pide es tiempo para pagar con crecimiento y otros eslogan así? Sí, un comino. Primero y principal, la Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia, claro, y tampoco la reúne con este acuerdo, porque este acuerdo implica un condicionamiento peor que el anterior. A ver si me explico. A ver. Macri firmó un stand-by por 4 años, sí, donde le pasaba toda la carga de la cancelación al gobierno siguiente. Una cosa abiertamente descarada. Yo salvo mi gobierno pidiendo una ayuda monstruo de 57 mil millones de dólares sin la más miserable capacidad de repago. Pero el acreedor es bueno y me lo da. Habría que recordar que cuando se discutió esto en la Junta de Gobernadores del fondo, en el board del fondo, varios de los representantes europeos, con el de Holanda a la cabeza, y también Alemania y Francia, imputaron, porque era la presión del gobierno Trump a favor de la Argentina, imputaron que el fondo estaba textualmente despilfarrando su dinero prestándole a un país que no podía pagar. O sea que lo sabían todos, lo sabía desde la propia Christine Lagarde, que entonces presidía el fondo, lo sabían los delegados norteamericanos, y fue hecho, habría que ver, porque las actas son secretas, no trascienden, ¿no? Cómo fue el debate y cómo fue la votación interna. De todas maneras, el stand-by fue aprobado y se empezó a desembolsar. Como es sabido, el fondo le desembolsó unos 44.500 millones de dólares sobre un total de 57.000.
Después, cuando quedó perfectamente claro que Luis Caputo, que entonces estaba al frente del Banco Central, utilizaba abiertamente los dineros, los giros del fondo, no para cancelar deuda, sino para venderlos al mercado de capitales, haciendo el negocio de favorecer la salida de capitales, financiándolo con plata del fondo, ¿no? Que es el cargo fundamental que recibió. Entonces, para salvar la cara, dijeron que, bueno, suspendían los desembolsos. Sí, suspendían después de haber desembolsado casi 45.000 millones, ¿no? Así es. Bueno, ahora, ese préstamo vulnerable, objetable, plagado de irregularidades, es el que está convalidando ahora el Honorable Congreso de la Nación. Claro. Por eso la Argentina le está sacando las castañas al fuego en contra de sus propios intereses, es decir, le está convalidando el mayor negociado histórico que hizo el Fondo Monetario con un préstamo récord. Nunca había prestado 57.000 millones a un solo país, ¿no? Y lo mismo la Argentina, ¿no? Liberándolo de las culpas. No, ahora el Honorable Congreso de la Nación acepta la validez del acuerdo stand-by firmado por Macri, y como el fondo es bueno, el fondo le va a aceptar que lo pague, porque la clave del acuerdo es que la Argentina paga el stand-by de Macri, y el fondo, cumplido un periodo de prueba de 2 años y medio, en el cual la Argentina tiene que hacer muy bien los deberes, porque va a tener auditorías trimestrales que, si no cumple una sola de ellas, el fondo tiene derecho a interrumpirle los giros y por ende dar por cancelado el acuerdo. Si la Argentina durante estos 2 años y medio, que sería el periodo de finalización del gobierno y comienzos del gobierno siguiente, hace buena letra, entonces le va a refinanciar el equivalente a 10 años de plazo, que los va a pagar entre el año 2026 y el 2034. Pero a ver si no fui claro. ¿Está clara cuál es la maniobra del fondo? Sí, claramente. El fondo no refinancia el préstamo stand-by. El fondo da otro préstamo de facilidades extendidas, pero para que se pague el stand-by, para que quede perfectamente en claro que el acuerdo stand-by de Macri queda legalizado y que la Argentina lo paga gracias a la ayuda del Fondo Monetario, que le va girando a medida de que van cayendo los vencimientos del stand-by. Contra auditoría trimestral le va girando los fondos a medida que vencen, pero para que pague y quede constancia que está pagando el stand-by de Macri que reconoce. Claro. Cuando termina de pagarlo en 2 años y medio, entonces el fondo le habilita un acuerdo de facilidades extendidas para que toda esa plata que le prestó para pagar el stand-by, a su vez la refinancia, la financia con un nuevo préstamo a 10 años. No sé si fui claro, sí, porque es una trampa jurídico-financiera, o sea, no se refinancia el mismo préstamo, claro. Se da otro préstamo para dejar constancia que se paga en tiempo y forma lo acordado con Macri. Sí, esto sí, en términos vulgares podríamos decir que es lavar dinero, porque en realidad, como ese crédito era tan cuestionable, es claro, los tipos lo lavan, generando un crédito para pagar este crédito con consecuencias políticas y económicas, exacto, ¿no? Exacto, es una buena comparación, es un lavado de dinero, es un lavado de préstamo, es decir, hubo una operación, todo el lavado de dinero, bueno, para vos lo sabés, para los oyentes, es transformar una operación ilícita en una lícita, claro. En una inobjetable, que nadie pueda levantar el dedo mañana o hacer alguna objeción dentro y fuera del Fondo Monetario, porque el fondo también tiene sus internas, como hemos visto entre países europeos y Estados Unidos. Entonces, efectivamente, de esta manera, al quedar convalidado el tema, se lava el stand-by, y el día de mañana, bueno, la Argentina, es más, se da un episodio insólito, que de los 22 acuerdos que la Argentina en su historia lleva firmado con el Fondo Monetario, este sería el primero que se cumple.
Está bien, se cumple con una muleta, ¿no? Claro. Se cumple con la muleta de la ayuda del fondo, pero en lo formal, la Argentina hizo buena letra y entonces el fondo lo premia. ¿Lo premia de qué manera? Dándole la plata para que pueda pagar la deuda con el fondo. Y Sí, además, sí. garantizándose que durante esos 2 años y medio y esas 10 auditorías trimestrales de por medio, tiene la garantía el fondo y los demás acreedores de la Argentina, de los cuales el fondo actúa en la práctica como auditor, tienen la garantía de que las cuentas argentinas van a estar monitoreadas al centavo. Porque Te las quiero hacer un exigencias... par de preguntas. Una Sí, sí, es, yo ayer recordaba que tras la crisis, que también uno puede decir que hasta fue inducida, aquella crisis del 2001, después del blindaje, el megacanje, el corralito, que sí, terminó en una crisis social, política, financiera, Rudi Dorbusch, el economista alemán, había sí. planteado una suerte de protectorado para la Argentina, es decir, que los argentinos no sabíamos manejarnos nosotros solos y que por tanto durante un tiempo teníamos que cederle a un equipo extranjero el Sí, sí, manejo sí, sí. de tesorería, el Sí, manejo fiscal, monetario, una propuesta infame pero formal, pero trascendió y se supo y se de que la supo. Argentina le interviniesen las cuentas de la Argentina, pero no solamente de afuera, sino con un equipo internacional monitoreando desde adentro. Y ahora, ¿no Y estamos en una situación en alguna medida equivalente? sí, en más de una medida, porque, bueno, vos lo conocés también, o yo te pasé el dato de Javier Llorens. Mm, Los dos veníamos hablando de este tema, pero Javier publicó un artículo buenísimo donde compara incluso el acuerdo con el fondo con el pacto Roca-Runciman sí. y detalla nosotros estimamos unas 14 medidas de servidumbre financiera que acepta la Argentina, que hasta ahora ningún gobierno había aceptado. Este gobierno va a tener el triste récord de haber sido el país, el gobierno argentino que aceptó peores condiciones de servidumbre con el fondo. Por ejemplo, en el lenguaje diplomático del fondo, el fondo ofrece su asesoramiento y ser consultado para una serie de decisiones internas que tiene que tomar la Argentina. Por ejemplo, el más importante de todos que surge a la vista, las inversiones públicas. Toda inversión pública que haga la Argentina tiene que ser consultada previamente con el fondo, porque el fondo le pone a disposición su equipo de asesores para asesorarlo, entre comillas, sobre las mejores alternativas de financiación, para saber si la plata con que va a financiar esas inversiones públicas van a venir de otros organismos internacionales de crédito o con el aval del fondo la Argentina va a salir al mercado internacional de capitales. Ujú. Otra, la Argentina se compromete a consultar al fondo cualquier modificación tributaria que piense hacer. O sea, antes de hacer cualquier modificación, sea creación, modificación de impuestos, tiene que tener el ok del Fondo Monetario. Formal, eso Sí, figura. es un horror. Figura también, los ajustes tarifarios tienen que hacerse de común acuerdo con la comisión del fondo que va a monitorear para asesorar y prestar colaboración a la Argentina sobre la forma en que tienen que hacerse los ajustes tarifarios. Porque la Argentina es incompetente y necesita la ayuda del fondo, lógicamente, ¿no? Mm. Después, tiene que imponer, no sé cuáles, modificaciones a todo el Código Penal sobre normas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto es un cheque en blanco muy peligroso porque la política de los Estados Unidos, como sabemos, es que apenas quieren perjudicar un país, le inventan una excusa de financiar el terrorismo. ¿Mm? Claro. Como lo han hecho con todo, lo han hecho con Venezuela, con Irán, con Irak, parece una regla, ¿no? Cada vez que tienen un político, un funcionario
en litigio político le desempolvan alguna acusación de financiamiento del terrorismo, ¿no? Esto, entonces, es importante porque esto figura entre las cláusulas que la Argentina tiene que negociar con el fondo. Incluso le incluyen como asesoramiento del fondo la renegociación que la Argentina tiene que hacer con el Club de París, que es una institución diferente. Claro. No tendría por qué estar ligado, si bien lo está en la práctica, porque el 22 se firmaría el acuerdo, si todo va bien para ellos, y el 31 la Argentina tiene un vencimiento de los últimos 2.000 millones con el Club de París, que como la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad, tampoco puede pagar y tiene que refinanciar. Pero la innovación que veo es que esa renegociación con el Club de París tiene que estar monitoreada también por el fondo. Sí, claro. Que el fondo le fija la tolerancia en la mora de pago de deuda soberana. Quiere decir que no solamente la del fondo, sino la de cualquier acreedor queda supeditada al contralor del Fondo Monetario. O sea, la auditoría plena. Así que cualquier acreedor ahora va a tener no solamente sus propias garantías legales, como los fondos buitre, como pasó con los fondos buitre en la época kirchnerista y ahora con los fondos buitre de Macri, con BlackRock a la cabeza, pero ahora la Argentina asume formalmente el compromiso de aceptar la supervisión del fondo para monitorear el pago de la deuda soberana. De la misma manera, tiene que consultar al fondo para todo lo que sea regulación de la eliminación de subsidios. O sea, acá lo que se está viendo es esto. Las políticas indican el qué, pero no el cómo. Claro. El gran interrogante de este acuerdo es la pregunta del millón. ¿Esto se va a poder cumplir? Es decir, las metas que comprometió Guzmán, de baja del gasto público, baja del déficit fiscal, baja de los subsidios, mejora de los resultados de las finanzas públicas, sí, todo eso ha sido firmado. Ahora, ¿quién garantiza en la práctica el cumplimiento? ¿Y vos qué pensás? Bueno, hay un indicio. La oposición política, sí, claro, que nada menos es la responsable de haber provocado esta crisis, no causado, porque la causa final era la deuda, pero la crisis del fondo provocada por el macrismo, nada menos que fue el árbitro de la situación que le dio los votos y condicionado a la modificación del artículo que decía que se aceptaba la refinanciación en los términos que indicó el fondo del préstamo stand-by de Macri, pero condicionado a un programa económico que adjuntaba el gobierno. Y la posición de Juntos por el Cambio y también otros grupos políticos, el grupo labañista, digamos así, sí, se opusieron de tal manera que solamente autorizaron la refinanciación del fondo, es decir, el memorándum de entendimiento y la carta de intención, pero no el programa económico. Eso es un absurdo, porque entonces, ¿dónde consta cómo el gobierno va a poder cumplir todas estas exigencias cuantitativas? Claro. ¿Me explico? Claro, pero no se quieren hacer cargo del costo político que esto va a tener, previendo que esto va a castigar duramente al pueblo. Y previendo que no lo van a poder cumplir. Ahora, yo en lo personal, y esto lo hemos hablado, creo que en todo esto, como en toda ficción, porque esto es una gran escenificación parlamentaria, ¿no? La clave está en una herramienta muy simple, muy directa y que el gobierno viene aplicando por recomendación del fondo del primer día: la inflación. Claro. Porque con la inflación el gobierno va licuando el gasto público. Perfecto, el gobierno, ya lo hemos dicho, consiguió que la reducción del gasto público social fuese menos de la mitad del año anterior, ¿no? El gasto público aumentó 50%, el gasto público social solamente el 30%,
y los ingresos aumentaron el 83%. ¿Por qué ocurrió eso? Gracias al impuesto inflacionario, porque el impuesto inflacionario sirve para licuar los gastos de los salarios reales, salarios, que con descontado la inflación son los salarios reales, las jubilaciones y los planes sociales. Así que justamente los tres puntos clave del gasto público social, previsional y laboral están siendo utilizados para bajar el gasto público, licuando las obligaciones del Estado, mientras paralelamente el Estado se beneficia con la inflación a través de la recaudación, porque recauda más por IVA, por impuesto a las ganancias, por impuesto a los bienes personales, por impuesto al cheque, y cosa de un detalle nunca mencionado, pero muy importante, el componente tributario de las tarifas de servicios públicos, porque no nos olvidemos que los precios desde los combustibles y las tarifas tienen un fuerte componente tributario. Claro. Entonces, cuanto más aumentan las tarifas, con la inflación y con el ajuste tarifario, más aumenta la recaudación. Así que la clave, el conejo de la galera que sacaron, es usar la inflación como forma de licuación del gasto público, que es lo mismo que estaba haciendo Macri. Por eso estamos en los mismos guarismos de inflación que estaba Macri. Macri dejó en 54%, estamos 51%, por este año se proyecta el 55%. Quiere decir que, no sé, en la interpretación de Giuliano, pero pienso que hago una interpretación perfectamente lógica, la única herramienta visible que tiene el gobierno para poder intentar mostrar los números que le exige el Fondo Monetario es seguir manteniendo una alta inflación interna, porque con esa alta inflación interna va licuando el gasto público, va aumentando la recaudación y le sirve para estirar y para completar su mandato, que es lo único que puede aspirar un gobierno que ha fracasado en su gestión, que no ha sido capaz siquiera de formular un programa económico. Vos fíjate lo lamentable es que al final se confirmó, el programa económico es el que le bajó el Fondo Monetario. Estuvo 2 años diciendo que no, que ellos no se guiaban con planes, porque los planes nunca se cumplen, porque los planes implican metas cuantitativas difíciles de evaluar, etcétera, etcétera. Sí, todo eso era el discurso para la tribuna, para la galería. Pero cuando llegó el momento, ¿qué hicieron? Se arrodillaron y aceptaron el plan del Fondo Monetario y lo pusieron en el memorándum de entendimiento. Yo digo, más claro imposible, ¿no? Y además, claro, en forma afrentosa porque está realizado por las mismas personas que públicamente están diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Expresiones de barricada, como el presidente que habla de que él desprecia al Fondo Monetario, no sé, eso da vergüenza ajena escuchar esas expresiones. Desprecia al Fondo Monetario cuando se está colocando una soga al cuello del Fondo Monetario más gruesa que la que se colocó Macri, porque los condicionamientos que están surgiendo ahora son mucho peores todavía que los que estaban en el stand-by de Macri. Y la lista sigue, porque no es solamente la supervisión en la emisión de subsidios, sino la más importante de todas. La más importante de todas es que se le impone a la Argentina que vaya restringiendo hasta cero la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque el déficit no se tiene que financiar con emisión monetaria, se tiene que financiar con deuda, porque la deuda la prestan los acreedores, lógicamente, y por eso ganan interés. Mira, 2 datos que están inmediatos, aunque los últimos del Ministerio de Economía son de septiembre pasado, ¿no? La deuda a fin del año pasado del gobierno está solamente en cabeza del Estado Central, sin provincia, Banco Central, etcétera, está en 377.000 millones de dólares. No,
Este gobierno, el gobierno Fernández, pues un gobierno bicéfalo y lo sigue siendo porque no se fue nadie dijo nada públicamente, es decir, digamos el jefe de la bancada, Máximo Kirchner, se hizo el enojado, pero yo no conozco argumentos de él, es para fingir. Y la vicepresidenta Cristina Kirchner está haciendo lo mismo, no abre la boca por la duda, porque si abre la boca se embarra. Pero ¿cómo se llama? Las cuentas que está aceptando el Fondo Monetario a través de la cuenta que está aceptando la Argentina a través del acuerdo con el fondo, ¿en qué pivotean? En el gran premio y objetivo de este acuerdo, que es que la Argentina mejore sus condiciones para volver al mercado internacional de capitales. Esa es la finalidad expresa, taxativa del acuerdo. Por eso se establece que transitoriamente la Argentina, como no puede volver al mercado internacional de capitales, porque tiene un riesgo país de 1.800 puntos, equivalen a tomar deuda a más del 18% anual en dólares, lo cual es un absurdo total, ¿no? Pero mientras tanto la Argentina se compromete a crear un mercado de capitales local en pesos para que se le preste al gobierno. ¿Y cuál es el aliciente para crear ese mercado de capitales? Aumentar las tasas de interés. Por eso se establece que la Argentina se compromete a tener tasas de interés reales positivas, es decir, tasas de interés superiores a la inflación. Ahora bien, la inflación actual es 51%, 52%. La proyectada en el año se discute si va a ser entre 55 y 60. Si las tasas tienen que ser positivas, quiere decir que las tasas de interés con las cuales se beneficia el capital financiero que vive prestándole plata a la Argentina, ¿no? Quiere decir que ¿a cuánto se van a ir las tasas de interés? Para ser positivas tienen que estar en el orden del 60%. Tienen que aumentar casi 15 puntos lo que está pagando hoy el gobierno. Hoy el Tesoro paga tasas entre el 42 y 47%. Y el Banco Central algo parecido, entre el 42 de las LELIQ y 46 por las nuevas LELITES, ¿no? LELIQs. Quiere decir que la gran ecuación de arbitrar entre tipo de cambio y tasa de interés se la van a mantener a rajatabla a costa de que el gobierno pague cada vez más intereses. Yo quisiera saber cuánto va a ser la cuenta de intereses a pagar que proyecta el gobierno, porque según el proyecto de ley de presupuesto, que no fue aprobado, este año la Argentina iba a pagar pocos intereses, 8.400 millones de dólares, ¿no? Que es la mitad de lo que se pagaba en la época Macri, pero no por una benevolencia de los acreedores, sino porque bajaron las tasas del mercado internacional. Entonces la Argentina hoy, al pagar entre un 6 y un 10%, frente a tasas de interés internacionales que hasta la pandemia estaban por el suelo, entre el 0 y el 1%, tasas en Europa negativas, es decir, si alguien pone plata, pierde plata porque le quitan dinero en lugar de darle interés, ¿no? En este momento, la Argentina pasaría a garantizar tasas de interés positivas que lo mantendrían como el paraíso financiero de los fondos buitres. Te digo que es demoledor cuando uno empieza a hacer las cuentas. Es que ya lo hemos hablado en otro momento, pero me queda un minutito nada más. Te quiero preguntar por el Banco Central y los billones de pesos que tienen en LELIQ, en Novak, no sé, en todas esas letras
que van emitiendo. Aproximadamente el ELIC, unos 5 billones de pesos, que equivalen a 46, 47 mil millones de dólares, ojo, al tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. Lo cual implica que solamente por el ELIC el Banco Central paga le caen intereses a pagar por algo más de 5.000 millones de pesos diarios. 5.000 millones. 5.000 millones de pesos diarios de intereses a pagar solamente por las LELIC, que equivalen, si no me equivoco, a unos 53 millones de dólares. Y la última que te pregunto... Perdona, aclarando, sí, que claro, no todo se paga, sino que una parte se capitaliza por anatocismo, con lo cual la bola del ELIC sigue aumentando. Y te doy un dato. El gobierno, en 2 años de gestión, aumentó la deuda pública del Tesoro en 41.000 millones de dólares y aumentó la deuda cuasi fiscal del Banco Central por LELIC en 26.000 millones de dólares. Ajá. O sea que va a terminar superando al mismísimo Macri. Al mismo Macri, sí. Todavía los artífices macristas se burlan de que el gobierno les está batiendo el récord de endeudamiento. Qué desastre. Bueno, sí. Supongo sí, perdón, que me ibas a hacer si todo esto, todos estos números, porque además cuando estamos hablando de la deuda del Fondo Monetario, el tiempo ya se me fue, te doy el último minutito. Sí. Cuando estamos hablando del Fondo Monetario estamos hablando del 12% del total de la deuda argentina. Sí, esto es solamente la deuda del fondo. No estamos en una olla a presión, aunque vamos a dejar que lo puedas desarrollar en una próxima invitación. Pero esto no es una olla a presión. Como potencial está. La lógica del usurero es que el deudor nunca le pueda pagar el capital y viva cada vez más estrangulado pagando intereses. Así que el coeficiente a controlar es el monto de intereses a pagar. Como el monto de intereses sube, aumenta el gasto público. Todas estas medidas van a traer aumento del gasto público. Claro. Pues si vos aumentás las tarifas, aumenta la inflación y aumenta también proporcionalmente el gasto público. Así que desde ese punto de vista, las medidas implican fundamentalmente en materia de deuda aumento del gasto público por intereses, sí. Héctor, se me fue el tiempo. Te mandamos... No, está bien. Yo quizás, no sé si me extendí más de la cuenta en algunas respuestas, pero quise volcar todo lo posible frente a esta dramática situación que está por ser convalidada ahora por toda la partidocracia con representación parlamentaria, ¿no? Sí. No, creo que lo que has aportado... Peores rendiciones de la historia, unas peores rendiciones de la historia. Paralelo, Javier Llorens tomó el paralelo del pacto Roca-Runciman, pero esto me parece que lo supera financieramente. Ampliamente. Bueno, Héctor, te vamos a estar convocando dentro de pocos días. Estoy a tu disposición y saludos a los oyentes. Muchísimas gracias. Chao, adiós. Adiós. Chao. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano.